Hello, nueva entrega de este podcast, El Consultorio, con Estefania Guzzi, a quien saludo gustosamente como siempre. Estefania, ¿cómo estás? Hola, mi Frangio. Hola, mi querida audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo aquí pensando en qué sombrero me voy a poner, Estefania. Yo me los pongo todos. Ah, mira, qué lindo, ¿viste? Ya empezaste a enseñarnos. Para ti que estás conectándote en este podcast, gracias primero por hacerlo. Este es un podcast que hacemos para tener este momento de reflexión. Yo hago las preguntas, Estefania, que es nuestra guía en este podcast y para muchos de nosotros en nuestra vida también, nos va guiando con su sabiduría y con sus técnicas, con su aprendizaje a lo largo de los años. Hoy ha elegido un tema increíble que es la técnica de los 6 sombreros para pensar, porque a veces, en muchas ocasiones, a nivel empresarial, y yo me atrevería a decir también, Estefania, que en la familia a veces tomar una decisión grupal o una decisión en conjunto es una cosa complicada y es una de las cosas que trata esta técnica, ¿verdad, Estefania? Así es, así es. Además que esta técnica es ah, vieja, vieja. Esta técnica fue elaborada, diseñada, pensada y colocada en práctica por mi amado Edward de Bono, quien trabajó durante muchísimos años a nivel empresarial y a nivel individual, es psicólogo. Él debe tener ahora unos 80 y pico de años. Wow. Y con Feuerstein, el doctor Feuerstein, ellos idearon la teoría de aprender a pensar. Qué interesante esto. Teoría Ajá. además que los venezolanos que tal vez lo recuerden, ¿ustedes se acuerdan del Ministerio de la Inteligencia en la época, si mi memoria no me falla, fue en la época de Luis Herrera Campins, que ideó el Ministerio de la Inteligencia con Luis Alberto Machado? Tú estabas chiquitico, Frankie, pero a lo mejor tienes recuerdos de ello. Estoy hablando de la época, oye, si la memoria no me falla, Sí. la época entre el año 79 y el 84. Wow, Estefania. Pero había un ministerio de la inteligencia. ¿En qué se El basaba? Ministerio de la ¿Cuál era el Inteligencia. objetivo de este ministerio? El Ministerio de la Inteligencia fue creado justamente para aplicar estas técnicas en los colegios para que los niños aprendieran a pensar y pudieran desarrollar su inteligencia. Muy criticado, por cierto, en esa época, porque la gente ¿Y por qué todavía para, criticado? Sí, sí, tú me lo dices y yo lo veo como muy positivo. porque la gente no entendía bien cuál era el concepto básico fundamental de aprender a pensar y el desarrollo de la inteligencia. Y fíjate, hoy estamos en el 2022 y todavía utilizamos las técnicas de Bono y del doctor Feuerstein. O sea, Y una pregunta nada. Uh-huh. interesante, una pregunta de cultura general. ¿Esta técnica es utilizada a escala mundial o es una cosa que solamente trascendió para los venezolanos? Porque vale la pena destacarlo. Me parece súper interesante lo que me estás diciendo y que fue creado en Venezuela. Esta técnica es una técnica utilizada en Estados Unidos y Europa a nivel empresarial justamente para crear ideas y consensos. Y esta técnica fue utilizada, puesta en práctica, desarrollada y evaluada. Y es por eso que con el doctor Feuerstein, Eduardo de Bono y Feuerstein, después llevaron estas técnicas a los colegios para que los niños desarrollaran su inteligencia. Y todavía hoy en día es absolutamente vigente. Bueno, para ti que estás ahora conectándote con este podcast, ¿cómo lo estás escuchando? La técnica de los 6 sombreros para pensar es algo que trascendió a escala mundial y que hoy, y gracias siempre por compartir estas cosas con nosotros, hoy lo traes a la mesa de trabajo en este podcast y me parece súper valioso. Aquí tengo un artículo, como siempre te comento, Estefania se da la tarea siempre de buscar artículos que nos ayuden a entender o hay un poco desglosando los contenidos que tenemos. En este caso, el primer párrafo dice que a muchos quizás no suena y a la mayoría le ha ayudado a resolver problemas de un modo muy original. La técnica de los 6 sombreros para pensar.
Y dice que Edward de Bono, que dices que tú misma lo dijiste, cuenta con 84 años, dice, ¿de qué están hablando? Desglosa la información. Es muy posible que quien más y quien menos ya haya probado en alguna ocasión la técnica de los 6 sombreros para pensar, le ha sido beneficiosa. Es una dinámica muy clásica para favorecer la comunicación en las empresas. Sí, en un principio fue llevado a nivel empresarial, Ok, pero como tuvo tanto éxito, empezó a extrapolarse la técnica a todos los ámbitos, incluso al ámbito individual. Por eso es que es la técnica de los 6 sombreros para pensar. No necesitas estar en una empresa para poder desarrollar esta técnica y poder tener una solución a un problema que se te pueda plantear con esta técnica. Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desarrollando. así es. Lo interesante y sigo buscando la técnica, dice técnica de los 6 sombreros. La técnica de los 6 sombreros para pensar de Edward Bono sigue siempre la misma pauta, la misma estrategia. No obstante, pero muy simple que no, por muy simple que pueda parecer a simple vista, es una dinámica que no deja de tener un impacto muy positivo en el cerebro, porque se está llevando a cabo lo que se está llevando a cabo es un entrenamiento en ese sentido. Estefania, cuéntanos un poco de lo que estamos hablando. La idea es entrenar a las personas a no tener una estrategia exclusiva al momento de poder resolver un problema. Ok, ok, Esta ok, ok. técnica te permite, con esto de los 6 sombreros, te permite ir viendo el panorama de la situación Ok, desde lo más sencillo a lo más digamos, específico o de lo más global a lo más específico, lo que te permite entonces un desarrollo completo de las situaciones que puedes tener a tu alrededor. Y cuando hablamos de la técnica de los sombreros, logramos que las personas, al identificar qué sombrero se está colocando imaginariamente, tenga una estructura de pensamiento que sea acorde a ese sombrero que se colocó. Y ahora lo vamos a ir viendo. Cada sombrero tiene una especificación. claro. Y mientras tú hablas, busco aquí información en el párrafo. Dice, lo que busca esta técnica es representar 6 direcciones de pensamiento contenidas en 6 sombreros imaginarios. Cuando aparece un problema o intentamos tomar una decisión, cada sombrero nos ofrecerá una premisa, una visión, un encuadre concreto. Exactamente. Es lo que intenté explicar con palabras más sencillas, ¿no? Claro. O sea, cada sombrero te da la idea de cómo vas a plantear la solución a un determinado problema. Y por eso se van colocando. Yo inclusive lo trabajé en muchas ocasiones y lo sigo trabajando en muchas ocasiones con los niños. Y tengo la dinámica cuando la realizo con sombreros de distintos colores en cartulina. Y el niño se coloca el sombrero, Ok. ya vamos a ver de los colores que hay, el blanco, el rojo, el amarillo. Y cada sombrero le dice a tu cerebro cómo es que vas a pensar. Ok, ok. Fíjate, hoy estamos revisando la técnica de los 6 sombreros. Vamos con el primero, el sombrero blanco. Te leo el Uh-huh. primer párrafo, ¿verdad? Ok, por favor. Este sombrero nos enseñará a ver las cosas desde un punto de vista objetivo, neutro y vacío de sesgos. El estilo de Uh-huh. pensamiento que aplicaremos se basará en el análisis de los datos, en el contraste de la información proporcionada sin emitir juicio de valor. Esto es fácil de decir y difícil de hacer. Cuando tú te colocas el sombrero blanco, tú vas a analizar los datos que te está presentando determinada situación y tú sencillamente vas a evaluar eso que te están mostrando, Ok, ok. sin colocar absolutamente nada de ti. O sea, vas a dar 2 pasitos para atrás y vas a ver el panorama de la situación que tienes enfrente, sin inmiscuirte en ella. Sin sesgo. Solamente voy a ver los datos. Claro, ok. Estos son los datos que se me presentan. Tengo el sombrero blanco puesto y voy a ser absolutamente objetiva al ver los datos.
Cuando algo está empezando cuando las emociones empiezan a aflorar, tengo que siempre tener presente que estoy pues, con el sombrero blanco puesto. Ah, ok, que en ese sombrero te estás evitando tener un juicio de valor con Exactamente. alguna predisposición. Eso es lo que se basa cuando tienes cada sombrero. En este caso estamos hablando del blanco. Exactamente. Tengo puesto el sombrero blanco, soy absolutamente objetiva, no hago contacto con ninguna de las emociones que estas variables me pueden estar ocasionando y si eso lo estoy empezando a sentir, debo decirme a mí misma, tengo puesto el sombrero blanco. Es solo en análisis de datos. Wow. Claro, no me voy a quedar ahí. Ojo, no es que si tengo puesto el sombrero blanco ahí me quedé. No, empiezo con el sombrero blanco. Ok. Porque son 6 sombreros los que me voy a colocar. Dice, Empiezo con el blanco. claro, dice, este enfoque nos permitirá no involucrarnos emocionalmente ante una decisión y alejarnos. El pasito para atrás. El poderlo ver desde afuera. Claro, claro, Veo claro. la película. Estoy viendo los datos desde afuera. Dice, el sombrero blanco busca hechos concretos, no interpreta ni da opiniones, se mantiene neutro, toma distancia. Uh-huh. Mm. Es la única manera para poder no tener ningún tipo de contacto emocional. Por eso siempre digo, la técnica del sombrero blanco es 2 pasitos para atrás y ver la situación desde afuera. Tú no estás adentro, estás afuera. Es la película. Correcto, dice acá, este es el sombrero blanco, familia. Hoy estamos hablando de la técnica de los 6 sombreros para pensar. Acabamos de atravesar el blanco y vamos a encontrarnos con el negro. Uh-huh. El negro dice, el sombrero negro representa lo lógico negativo y nos enseña a comprender por qué ciertas cosas pueden salir mal, no funcionar o no acontecer de la forma que nosotros pensamos. Uh-huh. Esto es, y las personas dirán, wow, yo tengo que ponerme un sombrero negro para poder hablar en negativo, cuando tú siempre nos dices que tenemos que tener pensamientos positivos. Sí, tienes que aprender a evaluar los contra de la decisión que tú puedas tomar en un momento determinado. Pero no te vas a quedar ahí, ojo, sencillamente pusiste el sombrero blanco, analizaste todos los datos. Te pones el sombrero negro y dices, bueno, los contras que puedo tener si tomo esta decisión son estos, estos, estos y estos. Pero no me quedo allí. Sigo, evoluciono en el pensamiento. Correcto, ya entiendo, entiendo. Ahí sí permite un poco. De hecho, dice acá, la técnica de los 6 sombreros nos ayuda también a ser críticos y a ver la parte negativa de las cosas para ser realistas. Y en este caso, estamos hablando del sombrero negro. Con el sombrero negro, sobre todo, yo tengo que recordar lo aprendido en situaciones que pudieron ser similares y que no resultaron como yo esperaba. Ok, ok, ok. Entonces, la experiencia. Esto me pasó una vez, no me fue bien, ¿qué fue lo que yo hice en esa ocasión que no me resultó? Y sigo, no me quedo con el sombrero negro. Estefania, de verdad que y yo hoy debo admitir públicamente que gran parte de las cosas que me ayudan a mejorar como persona cada día las he aprendido de ti, Qué ¿no? bello, gracias. Ahora esto de los sombreros, tú no sabes cuán útil va a ser esto para mí, sobre todo para compartirlo con las personas allegadas y para mi vida personal, ¿no? Eso espero que sea así para todos. La idea es justamente esta. Acá vamos a pasar el sombrero blanco, pasamos el sombrero negro, vamos ahora al sombrero verde. Estamos viendo las técnicas de los 6 sombreros para pensar. Sombrero verde. El sombrero verde exige originalidad, creatividad, cruzar fronteras, hacer posible lo imposible. Eso es el sombrero verde. Con el sombrero verde puesto, tengo que empezar a preguntarme qué cosa creativa puedo yo hacer. El sombrero verde es el que me permite escoger con los otros sombreros qué Sí. temas, qué podcast podemos nosotros desarrollar semana a semana.
¿Qué es lo que no hemos hablado? Arriesgarme. Um, decir, sí, esto es del año Cataplum Chin Chin, pero todavía esto funciona y sigue funcionando y por lo tanto no lo voy a descartar. Claro, entiendo, entiendo, Eso es entiendo. arriesgarse. Perfecto, claro. Me puse el blanco, me puse el negro y me puse el verde. Y voy haciendo un análisis de cada uno de los sombreros con la misma situación. Claro, exactamente igual. Fíjate que La misma dice, situación. fíjate que dice, el sombrero verde exige, en este sombrero dice, donde se contiene el pensamiento lateral, ese que nos invita a ser provocativos y no tan conservadores, a usar el movimiento novedoso antes que el juicio restrictivo. El sombrero verde es el que te permite en un momento determinado jugar a la seducción con las ideas que puedes tener. Ok, Y cuando hablo de jugar a la seducción es esa idea que tanto me encanta. ¿Será que funcionará? Esa idea que me tiene loca y que quiero llevar a cabo. Ese es el sombrero verde. El que tú vas a colocarte para que el miedo no te paralice y te des el permiso para hacer cosas. Te des el permiso para pensar cómo vas a realizar las cosas. claro, para pensar cómo lo hace realidad también, ¿no? Uh-huh. Fíjate, hoy estamos hablando de esto de los sombreros, estamos en el verde que dice, es importante que en este sombrero librarnos de juicios y condicionamientos externos e internos y dejar que fluya la imaginación. Por eso hablaba del miedo, para que el miedo no me paralice. Me voy a dar permiso para pensarlo. Claro, me voy a dar permiso para pensarlo. De eso se trata cuando me hablas de que ese sombrero no busca que te limites. No te limita, porque el sombrero verde es el que te va a decir a ti, sé libre de pensar lo que tú quieras. Utiliza tu creatividad para imaginarte lo que tú deseas. Y ahora vamos al sombrero rojo, Estefania. Uh-huh. El sombrero rojo es pasional, es emotivo y siente la vida desde el corazón y el universo emocional. Ahí es cuando todas las emociones afloran. Ahí es cuando te das permiso para oh, hacer drama, sentir, amar lo que haces, sentirlo desde adentro. Esa pasión con la que hacemos las cosas y con las que lloramos y reímos y nos damos permiso para realmente sacar todos esos sentimientos y emociones que no queremos reprimir y que no tuvimos con el sombrero blanco y que ahora con el sombrero rojo le damos permiso a que salgan todas. Si en el blanco no lo permitimos, ahora en el rojo permitimos todas las emociones, Sin restricciones. sin ningún tipo de restricción, porque para eso tienes puesto el sombrero rojo. Wow, mira tú. O sea, para que veas, es como un atravesar por diversas maneras de enfrentar un problema. Es el darte permiso para que tengas las distintas experiencias ante una misma situación y puedas encontrar la solución más adecuada habiendo recorrido cada uno de los caminos de manera sistemática. Claro. Fíjate, dice aquí, al ponernos este sombrero, estamos hablando del rojo, tendremos la oportunidad de decir en voz alta qué nos apasiona, qué nos inquieta o qué dice nuestra intuición al respecto de la información que tenemos. Asimismo, nos permitirá entender las emociones de los demás, las necesidades ajenas. Con el sombrero rojo soy empática a lo que tú puedes sentir, aun cuando no me lo digas, porque yo Ah, me ok. voy a dar el permiso. Ok, 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 Por ok. eso es rojo, porque Ok, está la pasión de las emociones. Las emociones están a flor de piel. ok, ok. Tengo el sombrero amarillo ahora. Uh-huh. El sombrero amarillo dice, mientras el sombrero negro nos ofrecía ese enfoque lógico, negativo, tan útil para ser realistas en nuestro día a día, el sombrero amarillo nos enseña a aplicar un enfoque de pensamiento lógico positivo,
Creo que ese es mi sombrero favorito. Lógico positivo. Podemos ver las posibilidades donde otros ven puertas cerradas. Que otras personas vean pocas o ninguna posibilidad detrás de una puerta no significa que sea necesariamente así, por lo que con este sombrero, siempre siendo realistas, nos da un enfoque más optimista sobre la realidad y nos anima a ver nuevos retos. Este sombrero amarillo es bien interesante porque si no te hubieras colocado el sombrero verde antes, no hubieras podido tener las alternativas y las posibilidades que hoy estás viendo con el amarillo puesto. Claro, 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 claro. Porque ahora con el amarillo sí ves otras posibilidades. Claro, el amarillo te da, es el ser proactivo en positivo. Yo voy a poder, aquí la gente no hace eso, pero yo me voy a arriesgar, yo lo voy a hacer. Me puse el sombrero verde, fui creativo, me puse el sombrero rojo, aparecieron todas las emociones, me pongo el sombrero amarillo, soy positiva y sé que lo puedo hacer. Dice, desarrollas esa positividad, esa apertura que siempre estará caracterizada en todo momento por la lógica. Claro, porque no podemos olvidarnos que todos estos sombreros nos acompañan en el proceso de pensar, desarrollo del pensamiento, la técnica para aprender a pensar y poder tener entonces la resolución del problema planteada de manera lógica, de manera efectiva y eficaz. Lo No que me sí, voy a quedar solo con un sombrero. claro. Lo que sí noto con este sombrero amarillo, Estefania, es que es importante mantener como los pies en la tierra, ¿no? Porque, Claro, todos los sombreros te permiten, haciendo el análisis y trabajando el pensamiento, te permiten estar conectado con el aquí, con el ahora y con la realidad. No son sombreros que te llevan a pensar en cosas fantasiosas, son sombreros que te permiten un pensamiento lógico. Por eso es que siempre Edward de Bono utiliza la palabra pensamiento lógico en cualquiera de los sombreros que te coloques. claro, eso es verdad, lo hemos ido leyendo y se ve, se nota que sí, que está reforzando esa parte, ¿no? Siempre, porque el pensamiento tiene que ser lógico, no puede ser un pensamiento fantasioso. Fíjate, vamos ahora al sombrero de color azul. Uh -huh. Dice, el color azul lo abarca todo. Siempre está presente y domina cada rincón. A su vez, transmite tranquilidad, equilibrio y también autocontrol. Así, dentro de la técnica de los 6 sombreros para pensar, este es el que tiene el control sobre todo el proceso y de ahí que en esta dinámica se use 2 veces, al principio y al final. Uh -huh. ¿Verdad? Mira. El color azul es el que te va a permitir en un momento determinado decir, bueno, ya sé cuáles son las variables, ya sé qué es lo que siento, ya sé qué es lo que quiero, ya sé cómo lo voy a idear. Mm. Ahora vamos a ver qué tan factible, qué tan cierta puede ser esa idea, esa resolución del problema. Qué tan cierta puede ser la solución que yo voy a dar en un momento determinado. Porque ya yo utilicé los otros sombreros y los tengo uno encima de otro, o me los quité y me fui poniendo uno y otro, lo cual no significa que en un momento determinado no pueda volverme a colocar el anterior, porque todavía no he encontrado la solución correcta. Ajá, eso es una de las cosas. Ya los repasamos los 6. Ahora bien, vayamos a la práctica, ¿no? Escuchando el ejercicio, Estefania, uno siente que es un poco largo, ¿no? Sobre todo para gente como yo que he caído en la rutina del día a día, ¿no? Entonces digo, ¿cómo yo puedo aplicar la técnica de los 6 sombreros de una manera ágil? ¿Cómo saber qué sombrero ponerme? Porque pareciera que tiene que ser una cosa en fracción de segundos. Pero ¿qué tan largo puede ser en la solución de un problema? Ok, ese es un punto. No es que en todo momento vas a utilizar los 6 sombreros, es cuando es una ocasión que amerita mayor análisis del normal. Yo siento que particularmente yo utilizo la técnica de los 6 sombreros siempre, porque no es que tú vas a estar horas meditando y pensando con un sombrero colocado.
tú vas a pensar en la resolución de un conflicto, de un problema o de una situación, y tú tienes que ver las distintas alternativas que estos 6 sombreros te están ofreciendo. Pero ¿y acaso tú no lo haces? A lo mejor no le colocas el sombrero, no le pones la palabra del sombrero blanco, pero hay momentos en que uno tiene que dar un paso para atrás para poder ver toda la situación. Para Cuando repensar las nosotros, cosas, ¿no? claro, cuando nosotros nos colocamos el sombrero rojo es porque estamos llenos de emotividad. ¿Y acaso no somos emotivos cuando cuando le buscamos la solución a un problema? Yo creo que todos en algún momento siempre hemos usado estos sombreros. Lo que pasa es que hoy le estamos dando nombre y apellido a Mm, esa lógica de mm. pensamiento, que no te va a llevar horas, insisto. Esto es una técnica muy rápida, porque el pensamiento es muy rápido, pero tú te tienes que dar permiso para pensar. Dame un minuto para pensar, por favor. Las respuestas impulsivas no son respuestas que necesariamente te llevan a la resolución de un conflicto. Entonces, tómate un minuto para pensar. Estos 6 sombreros, esta técnica se puede hacer en un minuto. En un minuto, sí, sí. Bueno, y ahora me lo dices y no lo creo, pero creo que de acuerdo a la práctica y la técnica, yo creo que se puede lograr, ¿no? Claro que sí. Uno generalmente dice, bueno, a lo mejor no es un minuto, pero ¿por qué tú tienes que tener prisa para tener un pensamiento lógico? Es que el día a día nos lleva siempre a tener prisa. Pues no, tengo prisa. Si tengo prisa, voy despacio. Claro, claro. Los dichos populares, Frangio, son siempre muy sabios. Tengo prisa, voy despacio. Es verdad, es verdad. Y fíjate, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de los 6 sombreros es importante para nuestro día a día, ¿no? ¿Y cómo lograr que una persona se dé cuenta? Pero en el caso mío, yo creo que, y esa es una pregunta que quería aprovechar a hacer desde el inicio. Yo creo que yo estoy como pegado en un solo sombrero. ¿Puede Ujú. pasar eso? Sí, claro. Pero una vez que conoces las técnicas de los sombreros, no tienes por qué quedarte pegado en él. Ok. Si ya tú sabes que esto te va a ayudar a que la solución de la situación sea más rápida y más efectiva. Entonces, ¿por qué no ponerlo en práctica? Si ya lo estás haciendo de alguna manera. Entonces, Claro. hazlo de manera metodológica para que tu resultado sea fantástico. Tendrás un pensamiento lógico que te va a acompañar. Bueno, y estudiar un poquito, ¿no? Porque ahora mismo uno tiene que aprenderse para lo que sirve cada sombrero. Para poder entrar. Yo estoy segura que la audiencia lo recuerda perfectamente, porque están tan asociados los colores con lo que implican el blanco objetividad, Claro. el negro pensamientos negativos, el verde creatividad, el amarillo pensamientos positivos. ¿Cuál me Mm. falta? No, también son 6, ¿no? Sí. Sí, sí, no. Y dice aquí, mira, ¿qué dice la evidencia sobre la técnica de los 6 sombreros? Ujú. Aunque los estudios realizados en torno a esta técnica son escasos, se ha podido comprobar la efectividad de la misma en la solución de problemas grupales y el desarrollo de pensamiento creativo. Ujú. Es que justamente cuando tú tienes a un montón de gente buscando la solución a un problema y tú buscas realmente que todos queden satisfechos con la resolución al mismo. Esta técnica es maravillosa porque todos escuchan lo que los otros piensan de manera verbal. No solamente me quedé aquí, no solamente me quedé aquí, sino que lo dije. Y entonces es un trabajo grupal que se realiza. Claro. Y esto, por ejemplo, a nivel familiar es maravilloso. Era mi otra pregunta. ¿Esta técnica se puede trabajar en la familia cuando... Claro, Pero es que, claro, ¿cómo cuando recomiendas hay... trabajarla? ¿Anotar en un papel? O sea, no sé, por ejemplo, necesitamos resolver la asignación de cuartos para cada uno. Vamos con la técnica de los 6 sombreros. Sombrero blanco. Más o menos así el ejercicio. Digo, para Sí, claro, hacerlo... Ok. claro, y que cada uno vaya diciendo cómo lo va viendo. Ok, ok, ok. Porque en todo caso es bien importante que tú sepas lo que el otro está pensando, para Claro. que todos podamos llegar a un consenso. Correcto, Por eso es correcto. tan chévere esta técnica, porque tú escuchas lo que el otro siente, tú escuchas lo que el otro piensa.
Y entonces en conjunto podemos encontrar la solución al conflicto, o al problema, o a la situación, no tiene por qué ser un conflicto. Funciona muy bien en casos de familia y cosas grupales de oficina o de lugares de trabajo. Funciona perfectamente, funciona perfectamente. Son esas técnicas que son sencillas, económicas, porque esto no te cuesta nada. Esto no tiene inversión, amén. La inversión que estás dando es la inversión propia de que cada uno se involucre en el ejercicio. Es la única inversión que tienes. Fíjate, nosotros llegamos al minuto 30 ya del podcast. Muy entretenido el podcast. Te agradezco muchísimo el habernos enseñado esta técnica de los 6 sombreros para pensar. Tu conclusión, tu visión sobre esta técnica, tu consejo para los que están conectados o los que están viendo este podcast a lo largo de la historia. Nada es nuevo. A lo mejor, y estoy segura que así es, has utilizado esta técnica sin darle ese nombre. Pero para poder funcionar de manera adecuada, tenemos que hacer contacto con cada uno de esos pensamientos que tenemos para que verdaderamente se conviertan en pensamientos lógicos, que en fin, al cabo, eso es lo que queremos. Ser lógicos para poder ser funcionales. No podemos seguir siendo personas impulsivas que no después se hacen responsables de las consecuencias que su comportamiento o sus decisiones han tenido. No, Con esta técnica, ajá. con esta técnica no tienes excusa. Tu Correcto, ¿no? pensamiento es lógico. Y también el tema de ser impulsivo y después sentir que lo puedes arreglar todo diciendo, sí, sí, yo acepto que soy así. No es que aceptes que eres así, es que estás haciendo daño a tu paso por una serie de cosas, por no pensar bien las cosas, y no sirve de nada que aceptes que eres así. Si lo aceptas, entonces busca cambiarlo. Exactamente, exactamente, porque las consecuencias no van a ser positivas. Claro, claro. Bien, Estefania, llegamos al final de este podcast. ¿Algo más que quieras resaltar? No, pues como siempre agradecerte, agradecer a la audiencia, gracias siempre por estar. Y bueno, como siempre les decimos, estamos abiertos a las sugerencias que tengan de los nuevos temas. Gracias, Estefania. Por aquí se despide desde Miami para este podcast, El Consultorio con Estefania Frangio. Y desde aquí, desde Caracas, Venezuela, Estefania, con mucho amor.